Bueno, este es otro ejercicio del examen en donde tenemos el siguiente circuito y nos pide calcular IE, IC, IB, el voltaje B, el voltaje C, en el punto C, en el punto B, ¿verdad? El voltaje entre el punto C y el punto E, el voltaje entre el punto B y el voltaje C. Tenemos datos que es la caída de tensión entre el punto B y E es 0,7. La caída de tensión en el punto E es 2 voltios. Y nos da datos que IC es igual a IE. Bien. Antes que nada, acá podemos notar que este es el punto C, este es el punto B y este es el punto E. ¿Sí? Nos dice que la corriente IC, que es la corriente que pasa acá, es igual a la corriente IE. Así que acá circula en la misma corriente. Otro dato que nos da es que el voltaje entre el punto B y el punto E es 0,7. Bien. Para el punto A, me pide calcular la corriente IE. Es decir, la corriente que está circulando en este punto. Yo tengo de dato, dentro de lo que es la gráfica, que el voltaje, es decir, el voltaje en el punto E vale 2 voltios. Es decir, el voltaje que yo tengo de este punto con respecto a tierra vale 2. Y yo sé también que la corriente que pasa por el punto E es IE, según la gráfica. Entonces yo sé que IE es igual a VE sobre la resistencia que está ahí. Sería R. Sí, ley de Ohm. Esto es igual a 2 voltios sobre 1 kilo ohm. 2 miliamperes. Pero me pide también IC. Pero yo tengo dato que la IE es igual a IC. Entonces yo sé que la IE, que vale 2 miliamperes, también es igual a la IC. Sí, ya tengo el punto A. El punto B me pide hallar la corriente IB. Es decir, esta corriente que está circulando en este sentido, que es esta. Bien. Si yo analizo, yo sé que si hago por ley de Kirchhoff, yo parto de acá y hago este siguiente recorrido hasta tierra, tengo que es BCC menos RB menos menos el voltaje en RB. ¿Sí? Si yo hago este recorrido, tengo RB, luego tengo esta caída de tensión en este punto, que sería menos el voltaje VBE, es decir, el voltaje entre este punto y este punto, que ya tengo dato, menos la caída de tensión en este punto con respecto a tierra, que es VE. ¿Sí? Ese también ya tengo dato. E igual a 0. Yo puedo calcular acá BRB. ¿Sí? Yo sé que BRB es igual a BCC menos VBE menos B. Y si yo quiero calcular la IB como me pide el ejercicio, simplemente sería la IB es igual al voltaje en RB sobre RB. Básicamente sería BCC menos BBE menos B. Todo esto sobre RB. Sería 8 menos 0,7 más 2 sobre RB, que vale 220 kilo ohm. Esto me da un valor de 24 microamperes.
Ya tengo el punto A, tengo el punto B. Ahora en el punto C me pide el voltaje en B, en el punto B, en este punto me pide el voltaje en este punto. Lleven en cuenta que yo tengo de datos el voltaje entre el punto B y E. Es decir, tengo el voltaje entre este punto y este punto que era 0,7. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular, a partir de este yo puedo calcular mi voltaje en B. Entonces sería mi voltaje en B es igual a mi voltaje VBE más BE. ¿Sí? Porque sería básicamente el voltaje B menos el voltaje E es lo que me da este valor. Y al hacer el despeje, digamos, tengo el voltaje en B. Y el voltaje en B, que sería 0,7 más 2, me da un valor de 2,7 voltios. Si yo quiero el voltaje en C, como me pide ahí, yo tengo que hacer un análisis parecido a lo que hice ahí. Si yo el análisis de este punto, a este punto, así si analizo BC no con respecto a tierra, pero sí con respecto a BCC, yo hago este recorrido acá. ¿Sí? Estoy haciendo con respecto a BCC, no con respecto a tierra. Entonces me quedaría la siguiente ecuación. Yo tengo que BC es igual a BCC menos IC por RC. Es decir, aplico Kirchhoff de este punto a este punto. ¿Sí? No hago de este punto a este punto porque aún no tengo valor de BCE. Porque podría haber hecho también eso. Podría analizar de este punto a este punto. Tendría que salir igual. Entonces tengo que BC es igual a 8 menos 2 miliamperes por 2,2 kilo. Y esto es igual a 3,6 voltios. El punto D me pedía el voltaje entre BCE. Es decir, me pedía el voltaje entre BCE, es decir, que es básicamente la diferencia entre este punto y este punto, porque este es el punto C y este es el punto E, es lo que me hace el valor BCE. ¿Sí? Si yo coloco un multímetro entre este punto y este punto, me da este voltaje. Pero este voltaje, ¿qué sería? Sería la diferencia entre este punto, porque es un voltaje superior, con este punto E, que es un voltaje inferior. ¿Sí? Sería BC menos BE. Si yo resto ambos, me queda 1,6 voltios. Si yo quiero hallar el voltaje entre el punto B y C, sería lo mismo, sería BB menos BC. Es decir, 2,7 menos 3,6 voltios. Y eso me da un valor de 0,9 voltios. ¿Sí? Ahí ya estaría resolviendo todo el ejercicio.